Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Columna de Café. El día de hoy, pues estamos ¡ay! En Tlaxcala, no, Panzacola, Tlaxcala. Estamos con un artista plástico que pues, no tiene mucho tiempo de trayectoria artística. Esto es parte de su último trabajo que hizo. Fue un producto que ahorita nos platica de dónde vino. Y pues bueno, lo conocí de rebote, lo que le estaba platicando. Y él se llama Alexis. Alexis, ¿cuál es tu apellido? Torres Luna. Torres Luna. Yo pensé que era Luna, pero bueno. Alexis Torres Luna. Y pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, pues gracias a ti. Gracias por abrirnos tu espacio. Pues no necesariamente aquí es donde trabajas, pero bueno, estamos en el área donde trabajas. Sí, pues. Y pues bueno, viendo un poco tu trabajo, te dedicas mucho a lo que es figura humana. Uh-huh. Pero bueno, empezamos un poquito antes. ¿Cómo empezaste en el arte? ¿Cómo te acercaste al arte? Ok, pues yo creo que como todos, ¿no? Por un gusto por el dibujo o por, en general, el crear imágenes, ¿no? Yo creo que mi gusto se remonta desde que era yo niño y me acuerdo que de camino a la primaria veía como estos vagones con grafitis y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que desde entonces tuve como ese gusto por las letras y ese tipo de colores y muñecos que a veces veía en los vagones. Y luego ya entrados como en la adolescencia o en la pubertad, pues medio me acerqué un poco al graffiti y la verdad es que no lo hice como del todo, más que pues sí, porque me hacía falta como recurso económico como para adquirir los aerosoles y tal. Entonces más bien hacía como las cosas en mi libreta. Okay. Y ya de ahí pues digamos que mantuve ese hobby toda mi adolescencia y entró a estudiar una carrera de leyes en UAP y seguía yo manteniendo pues como ese gusto por dibujar y pintar y todo eso. Entonces una vez entró a un taller de dibujo, sí, algo así como de dibujo, de ilustración, algo así y recuerdo que ese taller lo estaba dando un amigo que es Rocket, creo que hasta lo entrevistaste, y él me enseña como una serie de posibilidades dentro del dibujo que pues yo hasta el momento no había yo como pues contemplado, ¿no? ¿Cómo cuáles? Porque él es muy fantástico. Ajá, exacto. Y tú eres muy ahorita al menos, eres muy realista. Exacto, uy, eso. ¿Qué es lo que viste? Entonces yo me acerco, digamos que mi interés así como más fuerte hasta ese momento fue por la ilustración. O sea, en ese momento a mí me gustó mucho la ilustración, como esas posibilidades de que con un lápiz o un estilógrafo podías como crear un mundo, ¿no? En una hoja. Y me pongo a llenar como libretas de puros dibujos, ¿no? Y como intento como hacer ejercicios más bien como de ejercitar la imaginación. Y estoy ahí un rato, o sea, de hecho hasta incluso por eso me meto a estudiar artes, porque pues me gustó tanto que pues voy a estudiar artes, ¿no? Y llevo las dos carreras a la par. Okay. Ajá, y estuve así como 2 años y medio más o menos, hasta que pues totalmente dejo la carrera de leyes y pues me dedico totalmente a la de ¿Qué artes. es lo que hizo que dijeras, leyes ya no, me prefiero el arte? Cuando precisamente hubo un momento en que hacer como dibujos así como de ilustración y como un tanto hasta, podría yo decir un poco, pues inocentes, ¿no? Como un poco infantiles, ya no me llenaba a mí, ¿no? O sea, ya no estaba como sanando esa necesidad de decir lo que yo estaba pues sintiendo y viviendo en ese momento y también pues hablando un poco sobre mi punto de vista ya no lo estaba cubriendo. Y me pongo a revisar como trabajos como más de figuración y reviso a Lucian Freud y reviso a Francis Bacon y siento que esa fuerza de esas pinturas, o sea, sí son como bien magnéticas. O sea, yo cuando las vi, o sea, incluso, o sea, nunca he visto una en persona, pero desde la fotografía así en el celular o en la computadora a mí me llama mucho la atención. Y dije, yo creo que tengo algo que hablar sobre esa línea de pintura, ¿no? Dije, yo creo que tengo algo que decir. Porque además son un poco oscuros, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo dije, es un poco por ahí. Dije, creo que un poco por ahí debo de abrirme como camino porque tengo algo que decir sobre algo, pues sobre esos temas, ¿no? Que son como muy, muy, pues humanos, ¿no? Y entonces
digamos que este cambio que tuve sobre mi producción, lo tuve a finales de 2018, principios de 2019, como por enero más o menos. Y es cuando dejo la carrera de leyes y digo, ok, el tiempo que le dedicaba a la otra carrera, ahora sí ya lo voy a dedicar como, pues a producir obra, ¿no? Porque yo ya tenía como imágenes en mi cabeza, ya tenía como ideas sobre composiciones, sobre estas formas como más, pues no sé, pues más crudas, no sé cómo llamarlas, ¿no? Sí, oscuras, ¿no? Pues un poco, no sé, pues un poco sobre como esto, ¿no? O sea, porque aunque manejas el color, hay color en la misma textura de la misma faz, hay algo, ¿no? Hay como triste, como sorpresa, como no sé. Ajá, pues es un poco como... o sea, así, o sea, de momento utilizo estos colores fluorescentes porque no lo utilizo en todo, pero sí a veces los llego a utilizar, pero no quiero que el mensaje sea como ese color, pues saturado que está atrás, ¿no? Sino que más bien haga como este contraste entre que hay como, sí, como una parte así como, pues aparentemente alegre, ¿no? Uh-huh. Pero encima tiene como esta parte que es como, pues más realista, no diría oscura, yo diría realista. Sí, porque además enmarca esa figura, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre es como el marco y como hizo resaltar. Ajá, y pues ya empiezo a producir obra. Yo digo que a partir de 2019 empiezo a producir obra de manera como más constante y formal. Y hasta la fecha, ¿no? Y entonces empiezo a desarrollar a partir de eso pues ya un discurso a partir del retrato. Y lo abordo porque en mi obra el retrato es, hasta ahorita es fundamental porque es como una manera de entenderme a través de los otros. O sea, yo me construyo a partir de las opiniones y de las miradas de las personas. Queramos o no somos personas. Bueno, somos seres interpersonales que se van construyendo a partir de eso, ¿no? O sea, hasta ahorita soy yo por las personas que me rodean. Y esa es como una manera de irlo como, pues, como materializando, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? Eso es interesante porque si a ti te construyen, tú construyes. Sí. Y tú como artista construyes por medio de tu obra. Uh-huh. ¿Qué te gustaría transmitir en ese sentido? Estando consciente que si alguien te construye, uh-huh, tú forzosamente vas a construir algo. Sí. Y estás plasmando algo así. ¿Qué te gustaría que la gente adquiriera de ti? Yo creo que más bien en mi obra no trato eso, más bien trato como de evidenciar estas como, pues estas tramas, ¿no? O estas redes que hay entre uno y otro, ¿no? O sea, inevitablemente las vamos forjando con el tiempo, con los días y con las horas, con los minutos. Por ejemplo, ahorita tú y yo pues estamos construyendo esto, ¿no? O sea, eres tú por las cosas que yo estoy escuchando y viendo en ti, y yo soy yo por las cosas que tú estás escuchando y un poco viendo sobre mí, ¿no? En ese sentido, mi obra intenta como dejar en evidencia esa parte, ¿no? Como de las miradas, ¿no? O sea, como de esa construcción que existe a través de las miradas, y entonces es lo que intento hacer en mi obra. Ok, estás hablando de construcción. Uh-huh. ¿Qué has deconstruido en ti al llegar a esto? ¿De construir? De ti mismo, porque hay una transformación y cuando hay una transformación, pues vas quitando cosas. Yo creo que en un sentido ya personal, o sea, ya en una forma así como ya bien personal, he intentado como ser como más responsable, ¿no? Porque ya al ser consciente de que yo puedo influir sobre los demás, o sea, se quiera o no se quiera, es así, o sea, es inevitable. Uh-huh. Intento como tener como más esa parte del tacto, ¿no? Como de evitar ser como, pues sí, como grosero, no sé, algo en esa parte, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la convivencia diaria, entender que somos somos una masa que es la sociedad y que, bueno, pues perteneces a una familia, perteneces a un pueblo, a una comunidad, a una ciudad. Entonces en esa parte yo creo que es bien importante como resaltar
pues sí, es esa parte, ¿no? De que somos como una masa, ¿no? Que se nutre el uno del otro, ¿no? Y eso, pues es como lo valioso. Yo estoy muy a favor de crear comunidad, de crear estos vínculos, ¿no? Nunca he sido como... Bueno, no apelo más bien a esa idea de que yo voy solo por mi cuenta y hago lo que a mí me plazca, ¿no? O sea, yo sí soy más de la idea de que se tienen que hacer comunidad y en esa comunidad es como se puedan surgir las cosas importantes y pues las cosas valiosas también. Ok, correcto. Estos 4 años de trabajo y de creación, ¿qué te han dado? Pues creo que, no sé, hay como, digo, a nivel personal es eso, pero como obra siento que todavía no hay mucho, o sea, Okay. más bien como que hay algo, pero es poco, o sea, no sabría yo muy bien qué decirte porque la verdad es que no me siento satisfecho con lo que llevo, o sea, ahorita en este punto siento como un poco de insatisfacción con mi trabajo. O sea, hace un año te podría yo decir que me sentía muy satisfecho con lo que venía haciendo y actualmente me siento insatisfecho con mi obra. No sé si me esté pasando lo que me pasó hace unos años como con la ilustración cuando sentía que ya no me estaba alcanzando para decir lo que yo quería decir. Pero hay algo, ¿no? O sea, ahorita no sé cómo decirlo, más bien es que intento como que jalar un poco los límites de la pintura, o sea, como llegar más lejos, hablar como de... Te digo un poco técnicamente, ¿no? O sea, técnicamente Sí. intento como extender los límites de la pintura, llevarlos como al grado de que se vea como, no sé, como un poco como estas pinturas de Bacon, ¿no? O sea, es que aspiro un poco a eso. Okay. O sea, como a rasgar esos límites de la pintura. Y es lo que intento en estas últimas pinturas que estoy haciendo, que son pinturas pues de formatos pequeños, porque te digo que están más bien como en ese sentido más experimental. Pero que si lo logro, pues no sé, o sea, obviamente. Puedes llegar de nuevo a esto. Ajá, okay. Otra vez digo, voy a hacer otro cuadro grande. Y no sé, yo digo que más bien esto es un cuento de no acabar, ¿no? O sea, rompes como una inquietud, la satisfaces un rato, estás ahí un tiempo produciendo algunas pinturas como en esa línea, pero inevitablemente se acaba y otra vez tienes que Es que yo creo que eso pasa con todo, o sea, de niño a lo mejor te gustaban las caricaturas y ya en secundaria ya no te gustaban y te empezó a gustar otro tipo de música y en bachillerato te empezó a gustar otra cosa. Es como hasta cierto punto natural, ¿no? El que pase. Ya cada humano y cada temporalidad y cada estadio te va a marcar el tiempo, según yo. Sí, exacto. Yo creo que tiene que ver como con el momento que estás viviendo, ¿no? Como con las cosas que en ese momento te están rodeando y que uno como pues creativo pues no sé, de alguna manera lo refleja, ¿no? Porque a veces quiera o no puedo hacer cosas como que no estén como muy dentro de las cosas que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, yo no podría hablar no sé, o sea, por poner un ejemplo burdo, ¿no? O sea, yo no podría hablar como de una decepción si en ese momento yo no me siento como especialmente decepcionado, ¿no? O sea, podría intentarlo, pero no sería como honesto, ¿no? Y en esa parte yo sí busco como ser honesto, o sea, hablar de las cosas que sí he sentido y como de alguna manera reflexionado alrededor de ellas, ¿no? Porque igual si tienes como, o sea, igual y puedes estar viviendo una decepción o una cosa así, pero si no hay una reflexión alrededor de ello, pues lanzas como una cosa muy burda, ¿no? Así como que, yo que sé, hablas de una decepción y pones a alguien apuñalándote por la espalda, ¿no? O sea, así tan burdo, pues es como, no sé, o sea... Bueno, pero hay gente que lo haría y es válido. Sí, claro que es válido, ¿no? Ahora, ¿cómo llegas a esta reflexión? Es decir, tienes una vivencia, emoción, como le podemos llamar. ¿Cómo es tu proceso para la reflexión?
Pues es un poco en el sentido como que intento como significar esas experiencias, ¿no? O sea, como verla un poco desde fuera. O sea, ok, digo que ya pasó, está ocurriendo, o está ocurriendo, pero intento verla como desde fuera. Como no sacarle el lado positivo, porque a mí se me hace una absurdez intentar sacarle el lado positivo a algo que, pues, naturalmente o evidentemente es negativo, no es como esa gente que dice, no, vele el lado positivo a todo. Pues yo no le veo el lado positivo a la pandemia, pero bueno. Exacto, o sea, yo creo que la reflexión debería girar alrededor de que no sé, es como, digo, así como verlo desde fuera y decir, ok, ¿qué son las cosas que está implicando esta situación? ¿Qué nos ha dejado y qué cosas ya se llevó, ¿no? Y más en el que se llevó, ¿no? O sea, yo entiendo más la reflexión como en lo que ya no está. Yeah. Como revisar esa huella o ese vestigio de lo que ya pasó, ¿no? Y es ahí en donde yo siento que puede ocurrir la reflexión, al menos pictórica, y en mi caso. Claro, es como muy tu proceso, ¿no? Personal. Sí, exacto. Entonces, pues, no sé, me gusta más como eso, ¿no? Revisar como el vestigio, la huella de lo sucedido, y es así como yo lo veo desde fuera. Porque claro, si estás, o sea, si lo sigues viendo como estando ahí dentro de la huella, pues no te das cuenta que ya estás dentro de una huella, ¿no? Uh-huh. Ya quedaste ahí. Y pues eventualmente vas a salir, ¿no? Pero puede tardar un poco de tiempo. Entonces igual a veces siento que es como de tiempo. Porque no puedes analizar algo que quizás no ha terminado de pasar, ¿no? Es como, por ejemplo, yo en mi caso en esa pintura, la pandemia apenas estaba empezando y qué reflexión iba yo a sacar alrededor de una cosa que apenas estaba sacando, que estaba empezando, ¿no? Muchos ya hablan del final de la pandemia, lo cierto es que no ha terminado y aún no se podría hablar como de un total, ¿no? Así como de vamos a recontarlos, a hacer como el recuento de los daños, ¿no? Igual con una experiencia pues personal, ¿no? No se puede como hablar de lo ocurrido hasta que no terminó de pasar, ¿no? Yo digo, o sea, hasta que ya pasó, yo creo que se puede como sacar una reflexión como más valiosa, tal vez. Claro. Un poco volviendo a esta situación que estás teniendo, que yo la llamaría crisis, en el sentido natural de una crisis. Sí. Ahorita que dices extenderte en la pintura o rasgar la pintura en su máxima expresión, ¿ahorita qué estás haciendo? Estoy haciendo unos retratos, son unos 2 retratos. No sé, intento como apoyarme un poco de la idea del glitch, o sea, como que edito las fotografías, o sea, las referencias, las deformo un poco para que queden como, pues sí, como que hagan ese efecto como de que están glitchadas las fotos y queden así como rotas, ¿no? Entonces a partir de esa imagen rota yo busco como un poco ir construyéndolo ya en la pintura. Entonces así voy trabajando en esas pinturas, no me están gustando, pero estás experimentando. Ajá, pero estoy experimentando, ¿no? Y entonces voy viendo que van saliendo. Creo que en parte esta crisis que estoy como un poco atravesando es porque, pues sí, el año pasado me vi como, pues sí, presionado, más de lo normal, como, no tanto como me hubiera gustado, a sacar estas pinturas, ¿no? Y de alguna u otra manera sí me agotaron, ¿no? O sea, sí me agotaron mentalmente estar como con esa constante, ¿no? Porque, digo, por lo general no tampoco es que trabaje una jornada de 12 o 10 horas de pintura, ¿no? O sea, generalmente no lo hago así. Claro. O sea, generalmente es como que trabajo por las noches, empiezo a pintar como a las 9 y hasta la 1 de la mañana, a las 2 más o menos. O sea, tampoco son tantas horas, ¿no? Y así es como, más bien trato como de llevarlo con calma, porque si lo forzas, o sea, si forzas un poco la cosa, te terminas quemando, ¿no? Y claro, creo que ahorita, pues, podría decir que estoy quemado, no sé, pero... Por todo lo que implicó Ajá, sí, exacto. Proyecto. Sí, porque sí es como complicado, ¿no? O sea, desde el momento que tienes como que hacer como los bocetos, o sea, como construir las composiciones, luego pasarlos al soporte,
luego empezar a pintarlos y luego enfrentarte a las cosas que van surgiendo dentro de la misma pintura, ¿no? Porque pues aparentemente yo decía, lo tengo todo controlado, pero no, hay cosas que no se controlan del todo y que se van solucionando en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento hay que tomar decisiones, o sea, porque tomando determinadas decisiones te va a llevar a determinados resultados en la pintura, ¿no? Uh-huh. Y esa parte sí es como, al menos en mi caso sí me conflictúa, porque puedo terminar teniendo una pintura bastante como espontánea, ¿no? Con pinceladas muy rápidas, ¿no? Que parezca que lo resolví con pinceladas así como de primera intención. Y a veces no, o sea, a veces queda así súper cargada la pincelada porque le estuve pasando y pasando y pasando hasta que pues quedó, ¿no? Y a veces no me encanta que quede así. En este caso sí se ve así, o sea, no se ve que me haya quedado de la primera, pero sí lo estuve como repasando un montón. Y esas cosas son como, más bien como una moneda al aire siempre. Entonces, de alguna u otra manera, cuando pinto juego un poco al azar, ¿no? O sea, sí tengo como cualidades técnicas y tal, pero hay cosas que no siempre se controlan del todo y es así. Siempre es así. Pero ahí tiene que ver con esta parte que tú me decías que yo te construyo mediante lo que platicamos, tú me construyes mediante lo que platicamos, tiene que ver con el diálogo con la pintura misma, ¿no? Sí, exactamente. Realmente te está construyendo, te está interactuando contigo, ¿no? Exacto, ajá, es un diálogo con la pintura. Es un diálogo con la pintura porque la pintura como que va, o sea, sí suena medio, no sé, medio cursi y tal, pero la pintura sí te va diciendo como que va necesitando, ¿no? Y a veces yo no, o sea, digo, no, es que no puedo, no puedo. Esto que dices, si lo dice una persona, dices, qué exagerado. Pero ya muchos lo han dicho, entonces ya es como, ya es para mí inevitable creerlo. No, o sea, es que sí es así. No hay forma de no creerlo, porque, como te digo, si lo dice una persona, dices, pero ya muchos me lo han dicho y es como, ok. Ajá, digo, específicamente pintura, entonces como... Sí, o sea, a mí no me gusta decirlo, pero es que es así, o sea, muchas veces ya no, ya no, o sea, por mucho que tú quieras ponerle una cosa o quitarle la pintura, a veces te dicen, no, o sea, no se ve bien así. Ajá, yo soy la que manda, ¿no? Exacto, porque a veces tengo controlada la composición y digo, tengo controlado, pues, no sé, como la manera en que voy a ir colocando los colores, pero a veces no funciona. O sea, y yo lo puedo ver, digo, no funciona y lo tengo que quitar porque no se ve bien. O sea, no está funcionando y tengo que quitarlo. Y igual es esta parte, ¿no? Del diálogo de la pintura que tiene conmigo o que tengo con la pintura. De que no... O sea, sí tengo la referencia fotográfica. O sea, yo pinto a partir de una referencia fotográfica. Pero no lo copio tal cual. O sea, porque copiarlo tal cual... sería como, más bien ser como una impresora artesanal, ¿no? O sea, yo sería como una impresora artesanal y en esa parte creo que la pintura pierde sentido porque pues entonces ¿para qué lo estás pintando si pones ya tienes la foto? Ok, dices que trabajas por medio de una fotografía. Tú sacas la foto, tienes un modelo, lo sacas de algún lado, ¿cómo trabajas? Siempre mis modelos son personas que yo conozco, okay. O sea, son amigos, familiares, últimamente más familiares, en este caso mi hermano, porque pues no sé, es más fácil, ¿no? O sea, como tener como esa intimidad, o sea, con ellos, o sea, creo que ellos pueden ser más ellos cuando, o sea, es diferente que yo le pague a alguien y traiga un modelo y que se sienta cómodo pues poniéndolo en determinadas situaciones. No se va a sentir como tan natural. Y ya lo he hecho, o sea, ya he trabajado con algunas personas que no son como, pues, precisamente tan íntimos. Y en la fotografía, o sea, desde la referencia, no se siente como esa naturalidad con la que ellos son, ¿no? Okay. Entonces, eso me ha como me ha hecho sentir más cómodo trabajando con personas que ya de por sí se sienten cómodas conmigo, que no pasa nada si los pongo en determinadas situaciones o ambientes, no pasa nada. Ellos se sienten cómodos y yo me siento cómodo con ellos. Y hago la referencia así, ¿no? Okay. No sé, más bien es como que no les digo, ponte así y tal, ¿no? O sea, más bien es como que le digo, ok, pues, no sé, va a ser en este espacio.
quítate la playera o ponte, por ejemplo, pues, ponte esta cobija encima y haz lo que, pues no sé, o sea, empieza a moverte, ¿no? Y se empieza a mover y yo a veces lo que hago es que en lugar de tomar fotografías, grabo, ¿no? Estoy grabando, estoy haciendo un video y sobre de ese video a veces extraigo como el cuadro que me agradó, digo, aquí se ve bien, ¿no? Y extraigo esa parte, ese segundo del video que a mí me interesa, ¿no? Y esa es mi referencia. A veces no son como... Digo, a mí no me gusta que la referencia sea así súper detallada. O sea, a mí sí me gusta que la fotografía tenga como un poco ese nivel de que no, pues no sea tan definida, ¿no? Que no tenga tantos detalles, porque a mí me permite trabajar en ese espacio de incertidumbre, ¿no? Digo, que aquí no se le ve bien sus ojos, pues a mí me permite como ahí incluir esa interpretación mía y meter como un poco el juego de la imaginación, ¿no? De imaginarme cómo se ven esos ojos, ¿no? Y es ahí en donde yo introduzco como mi parte, ¿no? La te puedes volcar tú, ¿no? Ajá. Esa parte ya es tuya, ya tú la puedes crear más que generar de otro lado, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces así es como trabajo y es como que le doto de esa parte a la fotografía y finalmente creo que es ahí en donde existe la pintura, ¿no? O sea, la pintura existe entre esos espacios, ¿no? En esa incertidumbre es donde se construye la pintura y es ahí en donde yo construyo mi pintura y así es como trabajo. Ok. Así no lo había escuchado. Lo había escuchado de otras maneras, pero así no. Ok. No lo había escuchado, no quiero decir que no haya pasado en otros lados. Y pues bueno, pues te agradezco mucho, Alexis. A ti. Muchas gracias por la plática, por aperturarte, por abrirme tu espacio, por enseñarme tu obra. Y pues bueno, les invito a que comenten, qué opinan, qué les hace lo que él hace. No sé si sentir o lo que ustedes gusten. Y pues bueno, ¿algún proyecto para este año que tengas pensado? Pues así como muy... Pues, o sea, sí, seguir como con esta serie de pinturas que estoy desarrollando, te digo, y por ahí alguna exposición, yo creo que sí va a haber, entonces, pues igual ahí los mantengo informados. Ok, perfecto, ojalá se dé. Pues bueno, apenas estamos en enero, entonces sí, todavía yo creo que hay sí. mucho tiempo para poderlo hacer. ¿Y cómo te encontramos en tus redes? ¿Cómo vemos tu obra? Me dices que incluso te han pedido retratos, también lo llegas a hacer. ¿Cómo podemos contactarnos contigo? Por Instagram, en Instagram es más fácil, como Alexis T. Luna, así completo, sin ningún tipo de espacio. Ahí me pueden encontrar y bueno, ahí estoy subiendo constantemente en historias como mis procesos, ¿no? Como estoy batallando con la pintura, como nos estamos peleando un poco. ¡No! Sí, exacto. Entonces, qué buena relación de pareja. De alguna manera he documentado un poco Okay. esa disputa que tengo con la pintura. Y ahí va. Entonces, si les interesa, pues ahí voy publicando un poco los procesos que tengo y alguna pieza que ya me haya gustado, pues ya la pongo en el feed y pues ya la ven todos. Ok, perfecto. Entonces aquí ponemos Instagram, Facebook es, como dices, más personal, entonces nada más el Instagram. Me puedo endeudar con un marco, no con la pintura. Pero bueno. Y pues bueno, nos estamos viendo. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.